Vamos a dar comienzo a este acto de presentación de un nuevo libro publicado por Editorial Lucas, que es el sello bajo el que publica el Servicio de Comunicaciones de la Universidad de Cádiz, a la institución a la cual me honro y aquí de representar como director. El libro que vamos a presentar, que tengo entre mis manos, se titula Hablamos diferentes idiomas pero una misma lengua, multilingüismo y pedagogía de las brigadas internacionales, cuyos autores son Ramón Naya Ortega y Lourdes Prade Artigas, que se corresponde con el número 4 de la colección Faro de la Memoria. El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, como en la mayoría de editoriales, intentan que las publicaciones pues vayan canalizadas a través de distintas colecciones, y bueno, esta es una de las colecciones en las que tenemos depositado mucha esperanza, y lo primero que voy a hacer antes que nada es presentar a los miembros de la mesa. Yo voy a ser muy breve, creo que el protagonismo tiene que tener la colección y los autores, y bueno, pues nos complace presentarle aquí a mi derecha a la profesora Francis Cairns Ferray, que es la directora de la colección Faro de la Memoria. Ella es profesora de Lengua y Literatura Moderna, Estudio Hispánico en la Universidad de William Mary de Virginia, Estados Unidos. Ella, aunque nacida en Athens, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, pues me consta que pasa larga estancia aquí en España y que ya es hija adoptiva del barrio de la Viña, ¿no? Como se dice ella. Ella hablará en la primera visión. Luego los autores, Ramón Naya Ortega, licenciado en Historia y Documentación, trabaja en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, y ella es Lourdes Prade Artigas, doctora en Historia Contemporánea y diplomada en Biblioteconomía y Documentación, directora de la Biblioteca del Pabellón de la República de la Universidad de Barcelona. Ambos autores son investigadores del programa CIBRIC, que es el Sistema de Información Digital de la Brigada Internacional. Bueno, primero daros mi más sincera enhorabuena a los autores y también a la directora de colección por la parte que le corresponde. La verdad es que todo este tipo de actos pues, es un acto que la misión de Editorial Lucas con el Servicio de Publicaciones es precisamente publicar libros, y cada vez que nace un nuevo libro, pues creo que he merecido homenaje los actos de presentación. Pues ya sin más prolegómenos paso la palabra a la directora de colección, Francisca. Gracias. Muchísimas gracias José María, y de parte de nuestro comité editorial quisiera agradecerles a todos y todas por vuestra asistencia a la presentación de nuestro nuevo libro. Hablamos diferentes idiomas pero una misma lengua, multilingüismo y pedagogías de las brigadas internacionales. Y como directora de esta colección, Faro de la Memoria, es un gran placer estar aquí con los autores, Ramón y Lourdes, con José María, y también quisiera dar las gracias al equipo del Servicio de Publicaciones de la UCA, José María, Aurora, Lucrecia, y también a los organizadores de la Feria del Libro aquí en Cádiz. Para mí es un gran honor estar aquí presentando en la Feria del Libro de Cádiz. También esta tarde tenemos en el público, tenemos compañeros del comité editorial de Faro de la Memoria, Marchena, también Paco Vázquez de la Universidad de Cádiz. También está llegando Rocío Cobo de la Universidad de Sevilla, y estamos muy contentos de estar aquí todos juntos. Y también tengo que decir que desde hace 20 años yo llego de mi universidad en Virginia con grupos de universitarios que se matriculan en clases en la Universidad de Cádiz, también con Centro Mundo de Lengua, y quisiera dar las gracias a estas dos entidades que durante tantos años han hecho que nosotros que llegamos de fuera nos sentimos en nuestra casa, agradeciendo su
generosidad, su profesionalidad y, como no, la gracia garitana que nos alegra la vida a todos y todas, ¿verdad? Nosotros lanzamos esta colección Faro de la Memoria en 2017 y nos interesa publicar libros que puedan establecer, fomentar un diálogo multidisciplinar, transnacional, sobre la memoria social y la expresión de identidades en conflicto en momentos de crisis. Partimos de un claro impulso no solo multidisciplinar, pero también internacional. Los miembros de nuestra junta editorial, así como los asesores de la colección, vienen de 8 países diferentes: Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México, Nueva Zelanda y, como no, España, Andalucía y Cádiz. El título de la colección, Faro de la Memoria, es una clara referencia a la bella topografía marítima, donde los numerosos faros gaditanos han guiado a navegantes, miles de navegantes, desde hace muchísimos años a lo largo de la historia. Y efectivamente nuestro objetivo, el objetivo de nuestro faro, es arrojar luz sobre las vivencias de la gente común que muchas veces naufragan en las aguas de la historia oficial. Nos interesa rescatar estas voces del olvido y del silencio, y nos inspiran las palabras del gran poeta Pablo Neruda, quien nos dice en una bellísima elegía a Cádiz, en su poema dice: algo pasa, el silencio dará a luz. Y estas publicaciones del Faro de la Memoria sí han propuesto romper el silencio del olvido y traer a la luz las historias, las figuras de la historia que lucharon con la palabra y con la imaginación en nombre de un mundo más justo. El primer libro que publicamos, del autor Francisco Torres Barranco, Los curas obreros y la lucha por la justicia social, efectivamente alumbró una etapa de la historia muy poco estudiada, la que vivieron los curas obreros aquí en Cádiz, los curas obreros gaditanos que en pleno franquismo se dedicaron a la lucha por la igualdad y los derechos laborales de las personas más desfavorecidos. El libro de Antonio Morales Benítez, la masonería en el campo de Gibraltar, también era un libro de estudio sobre el compromiso de los masones gaditanos antes de la guerra civil, antes de las represalias de Franco, que también lucharon por una idea de una sociedad española laica, donde se podría formar una ciudadanía culta y educada. La icónica serie televisa Historias para no dormir de los años 60, en mi país había una serie antes que se llamaba The Twilight Zone, o sea, una esfera ahí entre día y noche, y historias para no dormir era algo parecido. Y el autor hace un argumento que esta serie muy popular en los años 60 realmente hacía su crítica del franquismo, y él argumentaba que con la seguridad que daba este género de lo fantástico, que ejercía cierta crítica del franquismo, criticaba la hipocresía del momento, y ilustraba los miedos y las ansiedades de los españoles en estos años de la dictadura.
Y ahora, el libro que presentamos hoy, hablamos diferentes idiomas, pero una misma lengua, multilingüismo y pedagogías de las brigadas internacionales de nuestros autores Ramón y Lourdes. Es una verdadera joya en nuestra colección. Estamos contentísimos con esta nueva publicación y estos autores han trabajado con un riquísimo archivo de fuentes primarias extraordinarias, documentos de archivo, prensa de la época, los años 36, 37, 38, 9, memorias escritas, y los autores plantean la siguiente pregunta: ¿cómo fue posible que 35.000 brigadistas de 53 países diferentes que llegaron a España en 1936, cómo fue posible que pudieran hacerse entender, comunicarse para unirse a la lucha en contra del fascismo? Y en este libro los autores realmente llevan por la mano a sus lectores, mostrándoles magníficas reproducciones de la prensa interbrigadista, los periódicos murales, cartas que los brigadistas analfabetos que aprendieron a leer y escribir en las brigadas gracias a las escuelas milicias de la cultura pudieron luego escribir a sus seres queridos. Y para enseñarnos sobre el aprendizaje de lenguas, los autores citan las memorias de brigadistas como el estadounidense, tengo que citar a ese, Alba Bessie, quien ha recordado en sus memorias de una forma muy emotiva lo siguiente: practicamos nuestros conocimientos en varios idiomas. Muchos de aquellos europeos hablaban francés y alemán. Con aquellos entablamos largas y vacilantes conversaciones, juntando las pocas palabras que sabíamos, por lo menos en 5 idiomas. Nos reímos mucho de los esfuerzos que hacía cada uno, se notaba el deseo de comunicación y eso hizo que todos nos sintiéramos bien. En el prólogo de otro libro publicado por la Universidad de Cádiz en el año 2000, este libro se llamaba Otra cara de América, los brigadistas y su legado de esperanza, un estudio sobre la brigada Abraham Lincoln de Estados Unidos, a la que pertenecía Alba Bessie. En su prólogo para este libro, el legendario escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió: frente a eso que llaman globalización, un mundo sin fronteras para el dinero, bienvenida sea esa reivindicación del internacionalismo, de la solidaridad humana. Y me sirvo de estas mismas palabras de Galeano para agradecer a Lourdes y Ramón su espléndido homenaje a los hombres y las mujeres que se unieron a la lucha de la España democrática republicana, hablando diferentes idiomas, pero una misma lengua. Y siempre lo digo en todas las presentaciones, la presentación de un libro, como has dicho muy bien, es un motivo de celebración, alegría, y de parte de nuestro equipo editorial de Faro de la Memoria, felicito a Lourdes y Ramón por su libro y repito mi agradecimiento a todos vosotros por estar aquí con nosotros. Y ahora les doy la palabra a los autores del libro. Pues nosotros también empezaremos con agradecimientos, Franci, por tan amables palabras. Representante de la Gracia, a José María, a Pedro, que me
empezamos también a trabajar, y el relevo a Aurora, Lucrecia, o sea, todo el servicio de la editorial, y a los dos prologuistas, a Antonio Selva, director del Centro de Documentación de las Reglas Internacionales en Albacete, y al doctor Sebastián Fader, del Berlin College, que además es miembro del consejo de la colección. Pues nada, empezamos. Bueno, todo este estudio arranca a partir de la lectura que hacemos por casualidad, no. Lourdes y yo de este diario, Defensor de Albacete, que publica Babel en la Mancha, y hace una descripción de cómo se transforma la ciudad con la llegada de tantos voluntarios. Como explicamos María, Lourdes y yo, además de historiadores, somos de profesión y formación bibliotecarios. Estamos acostumbrados a trabajar con muchos documentos. Esto lo leímos y ahí quedó. Era para el proyecto Simprint, que luego Lourdes nos explicará. Pues el origen del libro lo tenemos que remontar bastante atrás. Es una exposición. Empezamos documentándonos para hacer una exposición sobre este tema, el multilingüismo en las llegadas internacionales, y todo venía a raíz de haber leído de este texto. Pues la primera sorpresa o nos llevamos es que no encontrábamos ningún estudio, fuentes secundarias para poder leer, resumir y preparar la exposición. Esto nos hizo replantearnos la documentación de esa exposición a partir de fuentes primarias. Casualidades de la vida, el contacto, fue eso porque tenemos contacto con Antonio Sesta de Dobby, y nos invitó a ir al congreso que preparaban en 2018 sobre el 80 aniversario de la despedida de las brigadas en Albacete. En este congreso creo que cambiaron nuestras vidas. Entre otras cosas conocimos a Franci. Exponemos nuestra comunicación, muy parecida a la que haremos hoy, y nada más bajando el escenario, una señora encantadora, que la veíamos toda iluminada delante, se gira, estaba sentada delante, nos da una tarjeta, era Francis, dice: quiero un libro sobre este tema. Nosotros en ese momento quedas muy sorprendido, pero como había fuentes, pero nos sobraba información que no habíamos utilizado toda, y dijimos, bueno, igual esto nos anima a seguir investigando más. Y bueno, más o menos este ha sido el inicio del libro. O sea, en Albacete salimos de aquel congreso con el encargo de Francis del libro, y unas profesoras de Austria también estaban preparando un libro de comunicación sobre la guerra civil, y nos pidieron un capítulo. Con una gran sorpresa, decir, sí que suscita interés este tema. Entonces, ¿quieres explicar el proyecto Simprint, donde el tema del proyecto Simprint sí que lo podemos explicar, porque se entiende un poco nuestra vinculación, nuestra investigación relacionada con las brigadas internacionales. El proyecto Simprint es un proyecto que ya tiene casi 12 años, es un proyecto de la Universidad de Barcelona, y lo que tiene para nosotros el interés del proyecto es que no es un proyecto sobre las brigadas internacionales, es un proyecto sobre los brigadistas, sobre los hombres y las mujeres que vinieron a luchar contra el fascismo. ¿Y por qué lo decimos eso? Pues porque la historia de las brigadas internacionales es una historia que está extensamente trabajada y hay una producción bibliográfica importante. Pero nosotros queríamos recuperar, y también en este sentido hemos elaborado el libro, la historia individual, personal, con sus historias, con sus emociones, con sus vidas, con lo que les ocurrió, con los que fallecieron aquí, con los que dejaron sus casas. Queríamos recuperar eso. Entonces, el proyecto Simprint es un proyecto de la universidad, está en abierto, no me extenderé porque tampoco es el caso, y es un sistema de información que recoge en este momento más de 41.000 hombres y mujeres brigadistas y personas que colaboraron con la causa antifascista. Y entonces ese fue el origen de nuestra vinculación con el tema de las brigadas internacionales. Ahora Ramón dará unas 4 pinceladas sobre un poco la estructura de las brigadas internacionales y cómo se organizaban, para todas aquellas personas que no conocen el tema, que yo creo que la mayoría de vosotros sí que lo conocéis, pero creemos que es lo de hacer ahora. Las brigadas internacionales son unos 35.000 personas que vinieron, y queremos destacar que eran unidades militares y sanitarias, o sea, no solo un ejército, también había un cuerpo sanitario detrás, que desplegó las labores humanitarias por el territorio. En nuestro libro, en
el capítulo que dedicamos a explicar la historia de las brigadas son 5 o 6 páginas, es 4 pinceladas, porque como ha dicho Lourdes, ya se ha escrito, hay grandes libros de Gilles Fredret, de Andreu Castelli, grandes obras que explican la historia de las brigadas, pero como nosotros, en el mismo proyecto Citrin, es el estudiar los brigadistas, pues lo que destacamos es que los agruparon por lenguas, fue la solución fácil. Hay 5 brigadas, una lengua dominante en cada una. Se daban caso que había batallones donde se llegaban a hablar hasta 12 lenguas. Pero bueno, y del mismo modo que las brigadas militares se organizaron por lenguas, la sanidad también se organizó por lenguas, por los idiomas. Entonces, pues queremos ver una anécdota del libro, como ha dicho Franci. Nosotros, en definitiva, lo que hemos intentado hacer es poner en contacto, recuperar las voces de sus protagonistas, o sea, que sean ellos. Entonces, el ejemplo es de cuando llegan a Albacete, les preguntan si alguno de ellos es políglota, si alguno sabe hablar varios idiomas. Pues claro, será un puente entre diferentes brigadas, podrá hacer de intérprete. Y el caso es de que John Morgan, Abraham Lincoln, él calla, no quiere que se sepa que es políglota, porque él ha venido a España a combatir al fascismo en primera línea, no a estar administrativo en una oficina. Y del mismo caso, a una enfermera australiana, la vemos recuperando y es la protagonista del libro, que sabemos que hablaba hasta 5 idiomas, le pasa lo mismo. Cuando las van a trasladar por fin al frente, que están en Barcelona, en el Servicio Sanitario Británico, deciden que se quede en Barcelona, cuando ella quería ir a curar y ayudar a los heridos en primera línea, porque como habla muchos idiomas, para llevar todo el tema administrativo y de infraestructura de un hospital en Barcelona era muy útil. Bueno, este tema de las fuentes documentales lo queremos comentar porque ya se ha comentado antes, Ramón también lo ha apuntado, pero sí que es verdad que nosotros, bueno, yo creo que fuimos un poco optimistas y un poco chulos. Cuando Franci nos dijo, vamos a hacer un libro, y pues claro, empezamos a trabajar fuentes, claro, no había nada publicado sobre el tema, nada. Había publicaciones sobre los intérpretes de la guerra civil, las traductoras rusas de la guerra civil española, pero sobre el multilingüismo y cómo se las apañaron para entenderse, no había nada. Entonces, claro, Ramón y yo dijimos, vale, vamos a coger nuestra faceta de bibliotecarios y además de historiadores y vamos a trabajar con fuentes primarias. Entonces, el libro está hecho solo con fuentes primarias. ¿Qué tipo de fuentes primarias? Aquí hay un poco muestras. Por un lado hay memorias, relatos personales, biografías que a pesar de la subjetividad que evidentemente este tipo de literatura conlleva, no dejan de ser la voz de todas estas personas en relación a sus experiencias en la guerra civil. El otro tipo de fuentes primarias fueron publicaciones como estas de aquí, que son publicaciones interbrigadistas. Durante la guerra civil española se hicieron más de 30 cabeceras de publicaciones periódicas interbrigadistas. Eran publicaciones que, además de explicar un poco cómo iba la batalla, animaban a la gente a participar de actividades culturales, que después ya iremos desgranando, y además, y hacían, bueno, ya lo veréis después que lo íbamos explicando, muchas otras actividades que se explicaban y se transmitían a través de la prensa interbrigadista. Y por último, aquí abajo hay un ejemplo, el archivo soviético. El archivo soviético, que entre los historiadores lo conocemos como el archivo de Ragaspin, en los años 90 el archivo soviético se abrió para la consulta y el estudio de estos temas de la guerra civil española, pero se abrió físicamente y tenías que ir a Moscú. Desde hace unos 8 años lo hicieron todo, está todo en una base de datos, todo el archivo, el fondo 545, que trata de las brigadas internacionales. Entonces, con Ramón, una paciencia infinita, cogimos y buscamos todas aquellas carpetas o series documentales que tuvieran como palabra clave o como materia educación, cultura, enseñanza, literatura, gramática, y fuimos abriendo carpetas y podía ser, eran tardes y tardes de abrir carpetas, buscar documentos, te comías 300 documentos y te sacabas uno que tenía información, pero así fuimos elaborando el libro, o sea, consultando multitud de documentación. Decir que el riesgo de consultar Ragaspin es que acaba siendo adictivo, ¿eh? Sí. Vale, pues dedicamos en el libro un capítulo a la lucha contra el analfabetismo, porque claro, una cosa es aprender una lengua, pero había la dificultad añadida de que muchos eran analfabetos. ¿Cómo aprender un idioma sin saber leer ni escribir? Hay una frase
que nos gustó de Hemingway, que lo primero que se pregunta al llegar a España es de cómo son capaces de escribir partes de guerra si son analfabetos. Y la respuesta era que lo hacían a través de símbolos y señales. Respecto al analfabetismo, decir que lo que hace el Ejército Popular y en concreto las brigadas internacionales es seguir la labor que ya había empezado la Segunda República. La Segunda República tuvo el gran reto de hacer llegar la cultura a la gente y que la gente llegara a la cultura. Entonces, hemos puesto estas determinaciones porque son muy significativas. El gran reclamo que utilizan para arreglar un combatiente que viene y en su rato de ocio decirle ahora no vas a ir a la escuela, costará convencerle. Pues el gran reclamo en la prensa es la correspondencia. Serás capaz de escribir las cartas a tu propia familia. Y así lo dicen. Calculad la alegría de las madres, hijos, hermanos, novias, etc. al ver una carta escrita por sí solo, sabiendo que cuando había marchado de casa no conocía ni una sola letra del alfabeto. O sea, este es el gran reclamo. Y también de las cartas, porque este mejor. Dice, ¿te acuerdas, camarada combatiente, que has estado en el viejo ejército de la cara que ponían los cabos cuando le pedías por favor que te escribieran una carta para tu familia, novia, amigos, etcétera? Todo eran excusas y por fin a regañadientes te lo hacían, aunque no siempre con mucho gusto. Y no te acababa gustando y tienes que acabar pagando un escribiente. Es el gran reclamo. Decir de esta carta, que en la exposición hicimos, que sigue itinerando, está expuesta, explicando este tema. Y la gran sorpresa fue que estando expuesta en la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona, la hija de Miguel Borrego reconoció la carta de su padre. Claro, solo ya por esto ya merece la pena todo el trabajo, todo el esfuerzo y todas las horas de vaciado de prensa. Por último, decir del alfabetismo que también se crearon escuelas rudimentarias, y así lo testimonian ellos mismos. Dice, cuando llegamos al pueblo, comenzamos a limpiar bien, colocamos los bancos y se pudo comenzar el trabajo, repartimos lápices y papel entre los 30 camaradas que llenos de entusiasmo se sentaron a aprender. Esto es de la prensa, con entusiasmo, con alegría empezamos a aprender. Como hemos dicho, contrastamos fuentes. La prensa, claro, no somos inocentes, es propaganda. Por eso tenemos las memorias que contrarrestan y también tenemos los documentos administrativos de archivo que son los objetivos y son los que te pueden también, combinando todo, te dan información. Alba Messi, que hacía referencia, nos dice la pereza que le da tener que ir a hacer clases porque lo hacen en una iglesia que hace mucho frío y la verdad no les entusiasma mucho la idea. Pero de hecho el libro no os esperéis que sea el libro de cómo se hicieron la enseñanza de las lenguas, porque no lo hay. O sea, todo lo que vamos a explicar son trucos, sistemas, métodos y bueno, y se apañaron como pudieron. Bien. La verdad es que el maestro era el que sabía un poquito más que nosotros. Y si el maestro, si lo destinaban o al caía herido o muerto, se acababa. Exacto. Bueno, este es el problema de las milicias de la cultura. Las milicias de la cultura fueron una entidad, la creación de las milicias de la cultura durante la República fue realmente muy interesante y tuvo un papel importante también en la enseñanza de las lenguas y en culturizar las miradas internacionales. Pero el problema que se encontraron es lo que apunta Ramón, faltaban profesores experimentados. Y entonces, un poco en cuanto a las milicias de la cultura, dicen en todas las revoluciones hay hechos dignos de odio y hechos que serán aplaudidos por la misma humanidad a través de los siglos. En la Revolución Española será aplaudida la genial idea de Jesús Hernández en la creación de unas milicias que en medio de la metralla extirpan el analfabetismo, llamadas milicias de la cultura. También hemos dedicado un apartado a la prensa. Ha sido muy importante, pero ya no solo una plataforma propagandística o de información, sino porque era una herramienta de aprendizaje en la prensa. Se publican periódicos impresos, periódicos de trinchera y diarios locales. El periódico impreso es el actual, como lo conocemos. El de trinchera es como un trabajo manual hecho por ellos y van juntando una página de todo. Y el periódico mural, es de los que menos se han conservado por su naturaleza efímera, es un gran mural donde van enganchando artículos, imágenes, fotos, porque cada periódico da unas instrucciones. Primero que hacer artículos explicando a los otros batallones cómo llevar a cabo un diario.
recomienda que no solo sean temas locales, que haya de política internacional, que tengan un archivo fotográfico, porque llega un momento que ya no tienen más fotografías que pueden hacer y utilizan caricaturas de personajes hay uno que es Makuto, que puede recordar a un miliciano de los primeros días. Es aniñado, es indisciplinado y todos sus despropósitos sirven también para propaganda del ejército popular. Pues de la prensa, también decir que aparte de la plataforma de propaganda, sirve para el aprendizaje. Y ya no solo de las lenguas, porque se publican campos semánticos, listas de vocabulario, sino normas gramaticales. Hay diarios alemanes normas gramaticales, porque una vez ya has aprendido a leer y a escribir, ahora has de conocer la gramática y has de escribir correctamente. Incluso escriben textos con faltas de ortografía para que las corrijan, que esto lo veremos más adelante. Entonces, sí, Otro sistema que utilizaron es el sistema de la inmersión lingüística, y lo tenía muy claro que la enseñanza de las lenguas tenía que ir en doble dirección. No solamente los extranjeros tenían que aprender el español, sino que los españoles también debían tener algunas nociones. Y esto es muy fácil de entender. Estaban en un conflicto bélico, necesitaban entenderse porque de ellos les podía ir la vida. Entonces, esta doble dirección en el tema del aprendizaje de las lenguas lo tenemos, por ejemplo, dice, se pretendía que el conocimiento de nuevas lenguas fuera en eso, en doble dirección. No solo los extranjeros debían aprender español, sino que los españoles también debían tener nociones de francés, de inglés, de alemán, de polaco, y enriquecerse con la cultura de otros países. En un fragmento del Voluntario de la Libertad del año 38 dice: los camaradas franceses seguirán perfectamente al día en libros y periódicos españoles todo el desarrollo teórico y práctico de la revolución en España, todas las incidencias de nuestra guerra, y conocerán de manera perfecta el carácter y la vida de este pueblo mártir por cuya libertad e independencia ellos dan tan generosamente su sangre y su vida a nuestro lado. O sea, los camaradas franceses tendrán que entender libros y prensa escrita en español, por tanto, que deben tener nociones de castellano. Y aquí tienen las listas de vocabulario que salen publicadas en la prensa. Y es una manera de ejemplificar con esta imagen. Esto es un programa de enseñanza que se da a al cuerpo de oficiales de la brigada italiana, y uno de los puntos que dedican más horas es al aprendizaje de lengua española. Y el otro, este sería solo para un grupo de inglés, y el otro está publicado en la prensa. Son campos semánticos, o sea, con listas de verbos, los más habituales, partes del cuerpo, temas militares, y esto es un tema de supervivencia. Con una sola palabra que sepas te puede dar la información suficiente puedes sustituir toda una frase. Y esto lo ejemplifica esta anécdota que publican en el diario alemán, se llama Una equivocación peligrosa. Dice: un grupo de combatientes de la 11 Brigada, tras haber arrojado a los fascistas de sus parapetos, descansan en las trincheras y deciden ir a por agua al pueblo de Quito. Con gran alegría ven un tanque de agua, llenan sus cantimploras. En ese momento uno de ellos sale corriendo gritando palabras en alemán: Choco, veise. El otro no entiende el porqué de su reacción ni la advertencia. ¿Qué le pasa? Se ha vuelto loco y sigue llenando con tranquilidad su cantimplora. Pero no llega a llenarla cuando aparecen dos soldados de color oscuro que le hacen una observación risueña. Con ello se da cuenta que son moros. O sea, acaba de producirse la batalla, las líneas no están definidas y se han ido al campamento, al enemigo, a llenar las cantimploras. Y uno no puede advertir al otro, lo intenta, pero solo con una palabra que os he dicho: enemigos, huyamos, marchemos, ya lo hubiera entendido y no hubiera tardado tanto, ¿no? O sea, una sola palabra da esto, y es la manera de aprender. Luego se da el caso de que se utilizan palabras con doble sentido, eufemismos, que ya la prensa recoge: no os gastéis bromas, están intentando, han venido a ayudarnos, no los engañéis. Y hay una anécdota muy divertida, que es que utilizan el eufemismo organizar cuando se refieren a robar. Bueno, organizar y pintar, hemos encontrado los dos casos. Y viene a decir de que Juan ha perdido su cantimplora y se la organiza a Pedro. Pedro
Para vengarse le organiza la cuchara a Pablo, Pablo le organiza a Francisco suspirante, y que al final la conclusión es que nos acabamos organizando la amistad, que nos acabamos robando la amistad unos a otros. Y se pide eso, ser comprensivos, estar comunicados con ellos. Pero de la misma manera hemos encontrado como decía la verdad que tenía que ser en doble dirección, como los mismos voluntarios utilizan también la expresión organizar. Harry Fisher de la Brigada Lincoln explica sus memorias como un día está enfrente y llega de la retaguardia un compañero suyo irlandés con un camión y ese camión lo ha sacado y dice lo organicé por el camino. O sea, que ellos mismos van incorporando esto, y también lo que nos ha sorprendido que lo que incorporan mucho son las blasfemias y los insultos. Es una cosa que la expresión "me cago en Dios" tiene mucha fortuna entre los voluntarios internacionales. Entonces, bueno, eso, en cuanto a las prácticas de conversación, les dicen eso, que no tengan vergüenza, que se esfuercen, que sigan. Dicen, debes esforzarte sin preocuparte de que al principio lo hagas mal. A todas las horas del día y para todo lo que tengas de festividad, dirígete siempre a un camarada español. Si no sabes, pregúntale como puedas, incluso por señas, como se dice la frase que quieres aprender, y pídele siempre que te corrijas si te equivocas al pronunciar. Y esto que es una consigna de la prensa, también en memoria, como hemos podido constatar, como la anécdota que decía Franci, de que se van esforzando unos a otros para hacerse entender, incluso por señas. Ahora nos explicaremos cómo se organizaban estas clases, esos cursos intensivos que tenían que dar, porque tenían que aprovechar el poco tiempo que podían tener antes de ir al frente. Pensemos que los brigadistas internacionales llegaron de todas partes del mundo, muchos de ellos, especialmente los europeos, se concentraron en Francia, y de Francia Albacete, que era el centro de reclutamiento de las brigadas internacionales. Allí muchos de ellos, algunos, estuvieron 48 horas para formarse, llamémosle militarmente, y se iban al frente. Muchos de ellos pues, murieron casi al llegar a España. Entonces, el poco tiempo que tenían, lo querían o debían aprovecharlo para estos cursos intensivos. Entonces, estos cursos intensivos pues, se dividían en dos fases. Pues una primera se preparaban las lecciones y la segunda, los profesores experimentados, que hemos dicho antes, que cada vez había menos y no los había en muchos casos, explicaban las lecciones. Entonces, os vamos a leer las normas para preparar esas lecciones, porque yo sé que eso a Franci le encanta. Primero, al principio los alumnos no deberán tomar notas, puesto que la diferencia entre escritura y pronunciación dificulta el aprendizaje. El alumno deberá trabajar sin lápices ni cuadernos, solamente con la memoria y con la repetición a viva voz. Segundo, se debe enseñar el nombre de los objetos directamente, señalándolos con la mano, y si no están presentes, describiéndolos por señas. Insisten mucho en la corrección de la pronunciación y dicen, no se enseñará otra palabra hasta que todos sepan pronunciar la anterior. El profesor deberá enseñar de esta manera colores, tamaños, adjetivos. El profesor señalará un objeto y preguntará, ¿qué es eso? Y los alumnos repetirán uno por uno y en voz alta la respuesta, esto es la cartuchera. Tercero, los tiempos verbales se enseñarán con ejemplos. No se utilizará la denominación gramatical de subjuntivo, pretérito o pasado. Ejemplo, siempre ejemplo. Yo soy soldado, él es sargento, nosotros fuimos niños. Cuarto, se deben enseñar todos los días entre 20 y 40 palabras escogidas, las de uso frecuente. Quinto, enseñar solo los adverbios, las conjunciones y las preposiciones que sean de uso frecuente y siempre con ejemplos. Vais viendo que siempre con ejemplos. O sea, gramática pura y dura, no, ejemplo. Sexto, antes de empezar cada clase se debe preguntar a todos, uno por uno, las enseñanzas del día anterior y repetirlas por si a alguno se le ha olvidado. Y séptimo, puede ser profesor de una compañía cualquier camarada que conozca, dice bien el idioma, que conozca el idioma, no diría bien yo, aunque no esté muy ducho en gramática. Serán los profesores de batallón los que harán los guiones y marcarán los contenidos de las clases que se deben impartir. O sea, que sí que de alguna manera marcaban los parámetros de cómo debían estar montadas estas lecciones, estas clases. Después la realidad a lo mejor fue otra, pero la idea era clara. Incluso hubo muchas iniciativas, como por ejemplo teatro, radio, bibliotecas, y traducir libros y artículos. Teatro era entre ellos.
bueno, algunos eran intelectuales que habían venido y se utilizaba en los hospitales. La radio, hemos encontrado documentos administrativos de petición de poder hacer un programa de radio, Radio Albacete, sí, pero claro, no se pueden escuchar los programas, pues sí, en la prensa están transcritos. Hemos encontrado algunos diálogos que tenían unos personajes y también los hemos podido recuperar, que nos hace mucha ilusión porque es como volver a oír esa emisión. Luego las bibliotecas. Bibliotecario de profesión, nos ha hecho mucha ilusión también encontrar que se trabajó mucho sobre las bibliotecas y la traducción se fomentó mucho la traducción de libros y artículos. Se querían las bibliotecas que tuvieran, aparte de que fuesen multilingües, que se tradujeran libros y libros escritos, libros actuales. Y de las bibliotecas, las memorias. Empezamos la creación de la biblioteca con muy poquitos libros que recogimos. La iniciativa de esa creación fue muy buena, pero pensamos que serían muy pocos para hacer buenas bibliotecas. Por eso no nos detuvo en la idea que llevábamos. Y al final acaban creando bibliotecas con más de 1000 volúmenes, 2000, o sea, crean bibliotecas en el frente. Y de bibliotecas. Siempre pensando también, no olvidemos que hay una muy amplia mayoría que son analfabetos los que venían de su país de origen y muchos españoles que también eran analfabetos y convivían con ellos. Entonces, otros sistemas que idearon para que todos estos analfabetos pudieran entenderlo, estos sistemas de puntos. Entonces, veis aquí, está el alemán y el español. Entonces, bueno, soldado de enlace, pues ya lo veis, quiere decir como esta especie de conejillo con un símbolo arriba, el de la cruz, jefe de grupo. Bueno, estos sistemas de símbolos, esto entendía todo el mundo. Fueras analfabeto o bien fueras una persona con formación. Otro sistema que utilizaron era que la sigla de una palabra tuviera significado. Por ejemplo, E significaba enemigo, S sector, o sea, cuando veían, como decían E, la gente decía, hostia, que vienen los fascistas, ¿no? O sea, debía ser eso, ¿no? O objetivo, T territorio, o sea, en esta línea, y esto lo encontramos muy interesante porque no pierden de vista que hay una gran mayoría de personas analfabetas. Cuando se momento de un contraataque se da la misma orden en diferentes idiomas. El avanzar se oye en los idiomas. Siguiendo lugares de enseñanza, aparte de bibliotecas, escuelas, los hospitales. Los hospitales, quiere decir que las brigadas internacionales fueron fuerzas de choque, siempre en primera línea, hicieron un sacrificio humano muy grande. Calcula que unos 10.000 voluntarios murieron en España. Pero como hemos dicho al principio, también son las brigadas o unidades sanitarias. O sea, las brigadas internacionales podían combatir de manera autónoma porque tenían su propio servicio sanitario, que se organizaba del mismo modo que el cuerpo militar. En la retaguardia se situaban puestos sanitarios que hablaban el mismo idioma. Con el devenir de la batalla, esa era la situación ideal, acababa mezclándose unos con otros. Pues he encontrado muchas anécdotas de que enfermeros, sanitarios y heridos no se entienden, y son unos a otros que se han de hacer de intérprete. Un caso muy bueno, que no es grande, pero el pobre chico estaba herido, es de la enfermera que hemos hablado antes, australiana, que hablaba 5 idiomas. Pues le explica que están atendiendo a un muchacho, dice, y grita en algo que parece chino, pero es algo que no entiende, y dice, eso sí, dice, renegaba en español. En español. O sea, el muchacho ese, en un momento de máximo estrés, de tensión, y en vez de usar su lengua materna, como hemos visto que los contraataques, lo que vemos ahora, que se daban las órdenes en muchos idiomas, ha incorporado expresiones en español. O sea, no utiliza, pero claro, nos sorprende eso. Lo que puedo decir es que en estas urgencias a veces no se entendían unos con otros. La sanidad republicana del Ejército Popular se basaba en esto, en evacuación por etapas, desde que caían en el frente y eran recogidos por los camilleros, que muchos de ellos también morían en este acto heroico de ir a rescatar a un herido, cuando son trasladados a hogares de convalecencia. Los hogares de convalecencia se aprovecharán como centros de enseñanza. También el que ha estado herido, lo ha pasado muy mal y no se ha entendido, pensará, ahora aprovecharé y aprenderé el idioma. Y este es el caso, de que nos explica un voluntario
que dice eso, un estibador griego que no sabía una palabra en inglés, que estaba en batalla de inglés, dice, pero que había aprovechado el tiempo que pasó en el hospital porque lo habían herido para aprender a hablar español con fluidez. O sea, el tiempo que estuvo este voluntario herido aprendió a hablar español. Pero no solo, como he dicho al principio, las brigadas desplegaron una labor humanitaria, a mucha profundidad, estaba hecho con la población civil. Hemos encontrado un ejemplo muy bonito y que nos ha gustado mucho, y hasta hemos puesto la foto de esa niña, una niña de 6 años que aprende a hablar inglés con una enfermera británica. O sea, se crea una complicidad entre población y voluntarios, ya sea del cuerpo militar como del cuerpo sanitario, que les lleva a esta convivencia a esta niña de 6 años en acabar aprendiendo inglés. Y hemos dedicado otro capítulo, como ya ha contado Ramón, a la relación con la población civil. Hacemos un traslado del tiempo y nos transportamos el tiempo en ese momento, que es muy normal. Cuando no hay batalla, pues estás en contacto con la gente de los pueblos, de las zonas rurales. Y entonces, al principio, pues como podemos imaginarlo, que cuanto menos era sorprendente una cantidad de hombres hablando multitud de lenguas, y en una población, digamos, rural. Sí que es verdad que al principio fueron recibidos con cierto recelo. Entonces, poco a poco empezaron, pues, en los momentos que no estaban en el frente, los ayudaban, por ejemplo, en la recogida de la cosecha. También les ayudaban, por ejemplo, si estaban en la casa tenían que preparar el tejado, o alguna mueble que no estaba, pues, en condiciones, pues bien, estaban allí, no estaban en el frente, pues los ayudaban. Pero hemos encontrado documentado que precisamente cuando dicen esta gente han venido a ayudarnos, han venido para luchar contra el fascismo, realmente los queremos, es cuando empezaban a hablar su idioma. Y eso lo tenemos documentado, por ejemplo, en el idioma en castellano, pero también lo sabemos por Angela Jackson, que estudia todo el tema de las brigadas internacionales en la batalla del Ebro, por ejemplo, cuando los brigadistas hablan algo de catalán, o sea, dicen, ahora sí que te entiendo, ahora sí que te quiero. Entonces, en este sentido, vemos este fragmento de esta desconfianza inicial, cómo se va transformando. Hablo con algunos, esto está en la publicación Venceremos y son como un relato personal de un brigadista. Hablo con algunos campesinos, me dicen sinceramente que nos acogieron con desconfianza. No sabían quiénes eran los nuevos soldados, les habían dicho que éramos internacionales, hombres que hablan mal o que hablan otro idioma incomprensible. ¿Cómo se comportarán? 2 días de trabajo en común fueron suficientes para alcanzar que hubiera la máxima armonía entre nosotros y la población civil. 2 días de trabajo en común y hemos ligado nuestra brigada con el pueblo en una fuerza única, en un abrazo armado y preparado para luchar contra el enemigo. Para acabar, y eso, el libro, tuvieron un denominador común que les llevó a poder llevar esta empresa común. El papel particular de los voluntarios internacionales es para hablar del plurilingüismo. O sea, ellos cuando hablan de Babel no se refieren al mito bíblico. De las carpetas de Ragatsky, una más que revisamos, encontramos unos formularios de repatriación. En estos formularios había una pregunta que les hacían de qué te hizo decidirte venir a España. Y la respuesta más recurrente, más repetida, la que podía resumir de todas las carpetas, todos los folios que había allí, era venir a defender la democracia del fascismo internacional. Diferentes fórmulas para luchar contra el fascismo, defender la democracia, pero lo que definiría sería esto. Claro, podemos pensar, igual estaba el comisario allí dictándole lo que tenía que responder. Hemos encontrado respuestas de alguien muy sincero de me lo mandó el partido, me lo mandó el sindicato, o sea, alguien disciplinado que era, y otro que es fantástica, que es por el sol. O sea, como la mayoría de los turistas, ¿por qué has venido a España? Por el sol. Claro, esa es fantástica. Entonces, como conclusiones, aparte de eso, las brigadas son multilingües, multiculturales y están orgullosos de ellos. O sea, el hecho de tener que españolizarlas es por un tema de operatividad militar, pero ellos presumen en sus publicaciones, en nuestros diarios se publican en 4 idiomas, en 5 idiomas. Es un rasgo característico de ellos. Cuando en los hospitales o los pueblos hacen algún acto, una celebración, tienen cabida todas las lenguas, todas las canciones.
conviven unos con otros. Y esta voluntad, como ha dicho Lourdes, vale, son innombrables los episodios de violencia de las poblaciones que han tenido que abandonar una tropa y los reciben con mucho recelo y mucha desconfianza, pero poco a poco los ven muy cercanos y como parte de ellos y parte del pueblo. No queremos decir que sea una ley que haya pasado en toda España, pero este testimonio, tanto en prensa, en memorias, en muchos sitios, es muy recurrente. Podemos decir que fue un patrón de conducta habitual. Bueno, un poco para cerrarlo todo, yo creo que tenemos que volver otra vez al documento que Ramón ha presentado al principio, que es el papel de la Mancha. Entonces, retomamos el artículo porque yo creo que es la conclusión perfecta para el libro, que es el artículo que escribe el doctor Ramírez de Lucas, y dice: pululan por sus calles hombres de todas las razas, de todos los pueblos, rubios exóticos del norte, teutones de cabeza cuadrada y zapatones valientes, franceses de acordeón, eufóricos, bullangueros y sacerdotisos de Baco, italianos de parla pegajosa y melancólica, yanquis fuertes e ingenuos, rostros morenos y perfiles eslavos de ojos oblicuos y sonrisa dulce y cordial. Vienen a nuestra España ensangrentada a ofrecer su esfuerzo y su vida como soldados de la libertad. Son los pobres del mundo, son intelectuales y artistas perseguidos o expatriados, son obreros en paro o jóvenes idealistas que vienen arrastrados por un impulso generoso y romántico. Y como no podía ser de otra manera, toda esta gente hablaba diferentes idiomas, pero una misma lengua que fue mucho.